Bueno, bienvenido Antonio. Estamos otra vez aquí hablando sobre obesidad, pérdida de peso y qué mejor invitado que tú para hablar de esto. ¿Cómo estás? Muy bien, Arnau. Muchísimas gracias por tus buenas palabras, que siempre tienen lo mejor. Gracias. Perfecto. Bueno, mira, hoy hemos preparado unas cuantas preguntas de pacientes reales, de hecho, que están o bien en tratamiento de pérdida de peso o se lo están planteando y tienen algunas dudas. Tenemos un par de preguntas que nos han mandado en audio y después otras preguntas que nos han mandado escritas que, bueno, las iremos leyendo y, bueno, ojalá nos puedas dar buenas soluciones, buenas respuestas y algunas ideas para todos los que están viendo esto, que están o bien planteándose empezar un tratamiento de pérdida de peso o bien, bueno, empezándolo ahora mismo. El problema de saltarse una comida es, como a mí me gusta decir, lo que viene después. ¿Vale? Ostras, yo me levanto y no tengo hambre para desayunar, no desayuno. Vale, pero ¿qué va a suceder a media mañana? Tú vas a estar trabajando de aquí para allá, no vas a tener tiempo para comer y no te va a suponer ningún problema y luego vas a llegar a la comida tan tranquilo, te comes lo que te toca y ya está. Pues adelante, si no tienes hambre, no desayunes. No se trata de que no haya que desayunar forzarlo, sino no tienes apetito, ¿vale? Claro, al revés, ¿qué pasaría? Y aquí me pongo yo como mal ejemplo. ¿Qué pasaría si tú no tienes hambre en el desayuno, pero luego resulta que a media mañana te mueres de hambre y como me pasó a mí cuando trabajaba en el hospital, en la puerta de mi consulta tenía una máquina de vending llena de chocolatinas, con lo que me gusta a mí el chocolate? Pues que acababa picando y me acababa comprando cualquier chocolatina, cualquier guarrada. Entonces ahí sí que es un problema, porque el no haber desayunado o el no haber comido suficiente, el problema lo tendría a media tarde, como te digo, es lo que viene después. La cuestión es que luego tengo un escenario adverso que me dificulta mi autocontrol. Entonces ahí sí que sería necesario desayunar. Pero no porque el desayuno sea súper importante por el aporte de calorías, no, porque luego viene un momento de riesgo. Entonces el desayuno sería una forma de amortiguar ese riesgo, de facilitarme la gestión de la dieta. Ese sería, yo creo que el segundo detalle importante de saltarse comidas. Está bien saltarse comidas, no pasa nada ayunar si estás sano, si tienes buenos nutrientes, si comes suficientes proteínas, salvo que desmontes el aporte de nutrientes o desmontes el control conductual de tu dieta. Esos serían los dos principales detalles. Y por dar un consejo extra a esta paciente, no sé si lo ha dicho o me lo preguntó otro día, quería dar un pequeño tip sobre ideas de desayuno. Tú ya sabes que a mí me gusta mucho irme a lo básico. Vale, puedes montarte un desayuno de estos de hotel con un batido verde healthy con aguacate, no sé qué. Vale, vale, eso está muy bien, pero no está al alcance de todo el mundo. Entonces a mí me gusta empezar por tener como mínimo una serie de alternativas que redundan en lo mismo, en facilitarte la vida, para tener ideas a las que recurrir, pues ese día que no tengas tiempo, ese día que no tengas ganas de hacerte algo muy elaborado. Entonces, desayunos básicos que podemos comer relativamente rápido, que son saludables, que son saciantes y por tanto van a contribuir al tema de cuidarnos y perder peso. Doy varias alternativas. Primero, como yo digo, yogur con cosas. Puedes hacerte un yogur con cereales. Aquí la dificultad va a estar en encontrar los cereales adecuados. Puede ser algo tan sencillo como avena en copos de avena naturales. Yogur con frutos secos, yogur con un muesli casero que te hagas tú, yogur con fruta, yogur con semillas, mezclar varias de estas. Por eso te digo, yogur con cosas. Hidratos saludables de avena integral, grasas saludables de los frutos secos, proteína saludable del yogur y, por supuesto, yogur sin azucarar. ¿Vale? Puede ser un yogur griego que llevará más grasa, eso no hay ningún problema, por eso nadie engorda, pero sí que tiene que ser sin azúcar porque esto ya es otro problema, ¿vale? Ese sería el primer gran desayuno que a mí me encanta. Segundo, desayunos basados en huevo. Y aquí las alternativas son casi infinitas. Puedes hacerte una tortilla francesa, puedes tomarte un huevo duro, puedes hacerte un revuelto, puedes hacerte una tostada con algo de huevo, lo que te dé la gana.
A mí, por ejemplo, y estos ejemplos los digo porque realmente me encantan, yo no soy de desayunar, pero cuando desayuno muchas veces huevo. A mí hay un desayuno que me encanta, que además le encanta a mis hijas, que es las tortillas, o sea, una tortilla francesa con plátano. Coges un plátano, lo aplastas con el tenedor, le pones un huevo y en una sartén antiadherente te salen 4 o 5 tortitas. Esas tortitas, un poquito de cacao puro con leche, un poquito de canela o un poquito de fruta, lo que quieras. Desayuno increíblemente saludable. Fíjate, huevo, plátano y cacao puro. O sea, es perfecto, súper saciante. Y luego otro desayuno que me aficioné al volver del gimnasio, que yo soy un madrugador para ir al gimnasio, me aficioné a tomarme también, digamos que mi objetivo con el desayuno es que sea súper rápido, súper práctico, huevo revuelto con tomates cherry y orégano. Nada, 2 huevos a la sartén, pom, 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 y cuando lo hago, puñado de tomates cherry y un poquito de orégano. Súper nutritivo, súper saciante, con aporte de proteínas. Me parece un desayuno ideal. Otras ideas, el famoso porridge, las gachas, que básicamente es infusionar avena con leche vegetal si quieres. Te haces unas gachas, que sería la base, y sobre eso le pones cosas. Pues si quieres unas pasas, unos frutos secos, un poquito de chocolate puro rallado, un poquito de canela, lo que quieras. Base de gachas más lo que quieras. Y luego, el típico desayuno que nos gusta tanto en España, ¿no? La famosa tostada o el famoso mini bocatita de algo. Se puede comer, yo siempre digo que se puede comer un desayuno de pan, siempre y cuando esa no sea tu única alternativa. Si tú desayunas lunes pan con no sé qué, martes pan con huevo, miércoles pan con fuet, jueves pan, entonces tienes un problema, porque no tienes alternativa y te hinchas a pan. Entonces, si el pan entra en la rueda de variación, un día yogur, otro día gachas, otro día huevo, otro día pan, otro día nada, otro día un puñado de almendras. Ese es mi típico desayuno. Yo la mayoría de días desayuno un café con un puñado de almendras. Ya está, ¿qué más quieres? ¿Vale? Entonces, en caso de que la gente quiera pan, premisa número 1, que no sea todos los días, y premisa número 2, ojo con lo que mezclas el pan. El pan puedes caer en el clásico de cada día un embutido. Lunes fue, martes jamón serrano, miércoles jamón york, todo eso no dejan de ser procesados. Obviamente no es el mismo nivel de procesado un jamón york que una salchicha de Frankfurt, pero son carnes procesadas, al fin y al cabo. Entonces yo aquí recomendaría vigilar con qué mezclamos el pan. Puede ser con atún, puede ser con queso, puede ser con huevo, o algún día puede ser con embutido, aunque no sea lo ideal, pero eso ya no va a ser un problema. Si tú tienes 3, 4 desayunos en tu rueda y un par de días a la semana desayunas algo de pan con embutido, eso está genial. Eso está genial porque también toca algo importantísimo cuando quieres perder peso: tomar lo que te da placer. Si olvidamos el placer cuando queremos perder peso, estamos perdidos. Y no lo digo yo, es que es ciencia pura y dura. El factor principal el factor principal para tener éxito en una dieta es la adherencia terapéutica. Todas las dietas funcionan. Hasta la dieta milagro de la alcachofa, la dieta de cucurucho, si me apuras. Todas las dietas funcionan, siempre y cuando las sigas. Luego podemos hablar de si son más o menos saludables. Pero perder peso, vas a perder peso con cualquier dieta. Lo que pasa es que cuando la dieta no es sostenible, la vas a abandonar y vas a volver a lo de siempre. Con lo cual la única solución es hacer una dieta que se ocupe de la salud, de las calorías, de lo que quieras y del placer. Entonces tienes el éxito asegurado. Y aquí entra mimarte un poco, ¿no? Decir, ostras, es que mi pasión son los bocatas de fuet. Pues lo último que tienes que hacer es prohibírtelos por completo, ¿vale? Y yo creo que con esto ya dejaríamos suficiente orientado el desayuno. Si no, desde aquí hago una llamada a nuestros pacientes para que sigan dejándonos preguntas para futuras sesiones. Perfecto. No, sí, nos has dado buenas ideas, buenas recomendaciones y sobre todo a mí me gusta saber el porqué detrás, ¿no? Y si ya Claro. sabemos todos que no tenemos que comer jamón y fuet, pero ostras, está bien entender el porqué. Mira, Vamos, perdona que te corte, Arnau, pero me gusta mucho esta apreciación que has hecho de está bien saber el por qué. Es que esto no es baladí, no es pura curiosidad, es que también es ciencia psicológica. Yo esto se lo digo mucho a los pacientes, el primer motivo para cambiar un hábito es tener buenas razones para cambiarlo.
Y cuando tú entiendes el por qué, eso se convierte en una razón. No tiene el mismo valor para ti, ni va a surtir el mismo efecto si yo te digo no comas jamón, que si yo te digo no comas jamón porque es una carne procesada, que lleva no sé qué compuesto de nitritos, que lleva exceso de sal, que no sé qué, que se ha correlacionado con aumento del riesgo de cáncer de colon. Entonces tú, en primer lugar, aquí ya entiendes, tienes un porqué adicional. Y luego lo que va aparejado con esta estrategia también a nivel psicológico es darte una alternativa. Un clavo saca otro clavo. Si yo te digo que no comas jamón y no te digo nada más, eso tiene un efecto cero patatero. Sin embargo, si yo te digo no comas jamón por este y otro motivo, y en su lugar puedes hacer esto, te acabo de dibujar el camino para el cambio. Ostras, tengo este gran motivo para cambiar, que además me va a dar, además va a ir en relación con otros motivos. Tengo obesidad y me duelen las rodillas. Tengo que dejar de comer jamón por esto. Esto me va a beneficiar en todo esto y además sé cómo continuar. Camino completo para el cambio de hábitos. Muchos profesionales sanitarios, desgraciadamente, yo mismo hace años, cuando no tenía suficiente experiencia, simplemente me dedicaba a decir a los pacientes lo que tenían que hacer. Y ya te puedes imaginar el éxito que tenía, claro. Claro. Claro, sí, sí, no, es súper interesante y bueno, afortunados de poder escucharlo ahora. Vale, tenemos una última pregunta de esta paciente, después vamos a las otras que nos han enviado escritas. Y también quería pedirte recomendaciones de bebidas con las que pueda acompañar la comida, ¿vale? Además del agua. Alcohol no bebo, pero sí que bebía muchos refrescos light, ¿vale? Que ya me estoy quitando. Pero quería preguntar si, bueno, puedo beber agua con gas, casera, té frío u otros, algo así como para animar un poco la comida. Gracias. Vale, muy buena pregunta. Varias cosas importantes aquí. Lo primero es que beber refrescos light es una muy buena alternativa a tomar refrescos normales. Obviamente no es lo ideal, ahora veremos un poco en qué se basa el concepto, pero realmente beber refrescos light es una alternativa y de hecho no sé si fue, bueno, claro, ya en 2024 salió un estudio, no recuerdo si fue en el 23, que demostraba que cuando la gente que está acostumbrada a tomar muchos refrescos, cogían un montón de pacientes y los dividían en dos grupos. A la mitad les decían que bebieran refrescos light y a la otra mitad les decían que no bebieran ningún tipo de refresco. Imagínate cuál fue el resultado. Los pacientes que bebieron refrescos light se acomodaron perfectamente a la nueva situación, redujeron el aporte calórico y redujeron peso. Los pacientes a los que les prohibieron por completo los refrescos acabaron bebiendo refrescos azucarados y no bajaron de peso. Es decir, una cosa es lo que vemos en la teoría, ¿no? El ideal es no beber refrescos y beber agua. Ya, pero es que el ideal a mí no me sirve en mi consulta y al paciente no le sirve para conseguir sus objetivos. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos al mundo real, que tú sabes que esa es una premisa absoluta que hemos marcado en Lumina. Entonces, dejando de lado esto, de que los refrescos light puede ser una buena alternativa, luego veremos otras, sí que es cierto que por concepto deberíamos entender que los humanos bebemos agua. Somos animales y los animales y las plantas y toda la vida que conocemos surge en torno al agua. Necesitamos el agua para vivir. Beber una Coca-Cola o beber cualquier otro refresco azucarado no deja de ser un capricho. Entonces, por concepto, deberíamos entender que nos hidratamos con agua y que cuando bebemos con el objetivo de hidratarnos, que es todos los días, lo que tenemos que beber es agua. Y aquí hay un ejemplo que me gusta mucho poner en consulta. Y esto, imagínate que tú vas a hacer una maratón. Durante la maratón te tienes que ir hidratando, ¿no? ¿Verdad que no te vas a hidratar con whisky? Te vas a hidratar con agua, con un isotónico, porque en ese contexto, la bebida isotónica con sales, un poquito de azúcar o el agua, es lo que necesita tu cuerpo, ¿no? En ese contexto te hidratas con agua. Pero no te tomas un whisky porque eso está totalmente fuera de contexto. Pues los humanos en el día a día deberíamos pensar exactamente igual. Bebemos para hidratarnos y nos hidratamos con agua. Otra cosa es que tú un sábado quieras permitirte una Coca-Cola con una pizza. Eso no tiene ningún problema. Hombre, no te voy a decir que es bueno, pero probablemente que tú te tomes una Coca-Cola a la semana, y más si es una Coca-Cola light, en sustitución de una con azúcar,
no te va a suponer ningún problema para la salud. Sin embargo, te va a aportar ese placer que decíamos, esa dieta realista que te va a ayudar a mantener un hábito moderado. Entonces, aquí la cuestión es quedarse con el concepto de que los humanos bebemos agua y el rol de acompañar una comida con bebida es hidratarse y eso se hace con agua. También es otra cosa distinta, otro escenario distinto, es el que comentaba de que yo tengo un problema y es que soy adicto a las bebidas azucaradas. Entonces quizá tengo que hacer un paso intermedio y amortiguar el golpe con bebidas light. Y luego ya trabajar esta idea del rol de la hidratación, nos hidratamos con agua y ya reducir a la mínima expresión el aporte de bebidas incluso light. Y volver al agua y volver a reservar los refrescos light para las ocasiones especiales. Aunque también te digo que si solo lo vas a tomar en ocasiones especiales, ya casi me da igual que sea light o que lleve azúcar. Tú sabes que es malo, tú sabes que no es lo correcto, pero has conseguido adaptar la frecuencia de consumo a algo realista y bueno para tu salud, ¿vale? Ese sería un poco el fundamento teórico que hay detrás de todo esto. Y ahora, ideas de bebidas que se pueden hacer para acompañar la comida, digamos, ideas menos malas. Pues la paciente lo apuntaba muy bien. Refrescos light, agua con gas, salvo que sea algunas aguas con gas que pueden llevar saborizantes o que pueden llevar exceso de sal. En general, las bebidas con gas son correctas, salvo que también tengas un problema de salud, en los que tengas que hacer una dieta muy baja en sodio. Incluso así podrías, ¿no? Porque miras la etiqueta, ves que sea baja en sodio y un agua con gas la puedes tomar perfectamente. Y luego cualquier tipo de té frío casero o té caliente, lo que te dé la gana. Yo para mí esas serían las 3 bebidas no sustitutivas del agua, ¿vale? Porque aquí la palabra correcta sería sustitutivas de. El agua no tiene sustituto. Los humanos bebemos agua, pero si quieres darte ese capricho, esto es una muy buena forma de concederte caprichos. Exacto. Sí, sí, esto es el concepto clave, ¿no? Que a veces sorprende, quizá en otras culturas, ¿no? Que el agua no es común en las comidas. Quizá aquí en España lo llamamos mejor esto. Bueno, y hablando de comidas, tenemos aquí otras preguntas que nos han mandado los otros pacientes. La primera pregunta es: ¿qué alimentos se pueden tomar o se pueden comer para adelgazar? Bueno, esta pregunta es un clásico en la consulta y es que muchas veces los pacientes te hacen, ¿no? Te empiezan toda una serie de preguntas. Y doctor, ¿y puedo comer pan? ¿Y puedo comer dulces? ¿Y puedo beber alcohol? ¿Y si me tomo un día unas croquetas fritas, puedo? A ver, la respuesta rápida es sí. Puedes comer de todo, absolutamente de todo. Primero, porque la sensación de restricción es mala, es contraproducente y eso también es un hecho psicológico probado. Si tú y yo estamos por ahí de caminata por la montaña y no tenemos agua y te pregunto, oye, ¿tienes sed? Pues probablemente si tienes la cantimplora en el bolsillo digas, sí, no, dependerá. Pero si sabes que no puedes beber agua, te voy a desencadenar el mecanismo de la sed. Eso es psicología pura y dura. Entonces, lo primero es que hay que entender y tener la sensación de que uno puede comer de todo, ¿vale? Porque saber que puedes comer de todo te ayuda a no comer de todo. Y luego lo segundo, recupero un poco la idea esta que te decía del concepto. Cuando uno entiende, luego repasaremos si quieres cuáles son los alimentos malos, pero cuando uno entiende cuáles son los alimentos peligrosos, los alimentos malsanos que hay que evitar, y les da el rol que toca, tomarme un turrón es para tomarme 2 turrones en Navidad, pero no para estar tomando turrón desde octubre. Eso es el rol que tiene el turrón. Tomarme un chocolate, pues es el fin de semana, me tomaré una chocolatina de postre o un postre en el restaurante, pero no para tomarme todos los días después de comer y después de cenar 2 oncitas. No, es que son solo 2 oncitas. No, ese no es el rol del chocolate. Entonces, cuando tú entiendes, y no solo entiendes, sino que sabes ponerlo en práctica, porque entender es una cosa y llevarlo a la práctica es otra. Cuando tú entiendes y consigues llevar a la práctica el arrinconar los alimentos malsanos al rol que le tocan, deja de ser importante la pregunta de si puedo comer o no puedo comer aquello. Porque por poder comer, puedes comer de todo.
Otro truco adicional que yo añadiría aquí es que una cosa es lo que puedes llegar a comer y otra cosa es lo que puedes llegar a comprar. Esto yo lo llamo el truco de las dos cuentas. Claro, ¿qué sucede? Que si tú ahora, por ejemplo, malinterpretas mis palabras y dices, pues mira, Antonio ha dicho que puedes comer de todo, así que mira, me voy a comprar unos donuts y los tengo en casa por si acaso. Vas a acabar comiéndotelos. Vas a acabar comiéndotelos además cuando peor estés psicológicamente. Entonces aquí la cuestión no es que no puedas comer donut, es que no puedes comprarlos. Y no puedes comprarlos por un simple mecanismo de protección, para no meter el caballo de Troya en casa. Si yo te preguntara al paciente, ¿pero crees que puedes comer donuts? Sí que puedo, pero no los compro. Porque el día que a mí me dé la gana comerme un donut, me voy a la panadería, me lo compro y me lo como, pero no lo acumulo en casa. ¿Vale? Es muy diferente el hecho de poder o no poder comer con poder o no poder comprar. Yo siempre digo que la compra tiene que ser 100% limpia de basura alimentaria. Pero no hay que entender esa compra tan limpia como una forma de es que no puedo comer. Eso sería contraproducente. La compra la entiendes como un mecanismo protector, precisamente para dejarte libre para comer lo que quieras, los caprichos que quieras, cuando te dé la gana. Ese cuando te dé la gana es clave, porque si lo compras, ya no es cuando te dé la gana, ya es cuando te lo pide el cuerpo. ¿Vale? Entonces, esta sería un poco el resumen global de qué es lo que se puede y no se puede comer. Y siendo práctico, se puede comer de todo, no se puede comprar de nada. Vale, vale. Y sabiendo esto, ¿qué me dirías del alcohol? ¿Se puede beber alcohol o para perder peso? Claro, ahí has dado con un punto clave porque, claro, el alcohol sí que es claramente un veneno para el organismo. Durante muchos años se ha hablado que el vino o en general fermentados, a diferencia de los destilados, tienen menos alcohol, tienen antioxidantes. Siempre se ha dicho que puede ser bueno para el corazón. Y no te digo que haya estudios que demuestran que puede ser bueno en algunos contextos, principalmente en gente de muy alto riesgo cardiovascular, en el que ese aporte de antioxidantes puede venir bien. Pero en general, el alcohol no es algo que debiera estar incluido en la dieta. Al final, el alcohol es un veneno, es un tóxico. Y los estudios epidemiológicos lo han relacionado con, te diría decenas, pero probablemente son cientos de enfermedades. Desde aumento de la frecuencia y demencia más temprana, hasta no sé cuántos tipos de cáncer, por supuesto problemas de hígado, por supuesto obesidad, por supuesto todo lo relacionado con adicción, accidentes de tráfico. O sea, el alcohol es increíblemente negativo para la salud, incluso para la sociedad. Esto se hizo muy popular, un estudio de hace años, tiempo pasa muy rápido, capaz que tiene 5 o 10 años, un estudio en Inglaterra, que compararon las consecuencias poblacionales de consumir alcohol y las consecuencias poblacionales de consumir marihuana. Poblacionales, no tanto para la salud, era a nivel económico para la sociedad, a nivel también de salud, a muchos niveles, pero no individual. Y lo que se vio era que, no sé si recuerdo que comparaban alguna otra droga más, y la droga que más daño hacía a nivel social era el alcohol. Entre accidentes, adicciones, peleas, daño para la salud. O sea, pero daño del orden de 10 a 1. Por cada 10 desastres que causaba el alcohol, la marihuana causaba 1. Sin embargo, la marihuana está prohibida y el alcohol no. Aquí entraríamos ya en otras discusiones de por qué está prohibido uno u otro, ¿no? Porque al final fumar no es obligatorio, comer y beber sí que es obligatorio para los humanos, entonces ahí es más fácil colar el alcohol. Pero bueno, yo en resumidas cuentas volvería a decirte lo que te he dicho del whisky para la maratón y de entender el fundamento y el rol que le tienes que dar. El fundamento, el alcohol es un veneno, cuanto menos mejor. El rol que le puedes dar, pues hombre, sobre todo en las sociedades mediterráneas que nos gusta tanto el vino y si somos capaces de tomarlo con moderación, pues oye, mira, que el fin de semana te tomes una copita de vino cuando vas al restaurante. Bueno no es, eso por supuesto, pero probablemente la cantidad de daño que te haga sea mínima. Ahora bien, esto lo puedes hacer una vez has entendido que es malo, has sido capaz de arrinconar el alcohol en el rol que le pertenece y lo puedes llevar a la práctica sin adicciones y sin todo esto, ¿vale? Pero de entrada
cuanto menos mejor, y ya incluso dejando de lado la salud. Recuerdo que el alcohol son calorías vacías. El alcohol son, pues fíjate, si el macronutriente que más calorías lleva es la grasa, que lleva casi 10 calorías por gramo, a diferencia de las proteínas y los carbohidratos que llevan 4 o 5, el alcohol lleva 7 calorías por gramo. Es decir, engorda casi tanto como la grasa. Entonces, claro, te vas a tomar un veneno que además es hipercalórico y que además, si te pasas bebiendo, pierdes el control con la comida. A todos nos ha pasado una comilona con los colegas. Te bebes 2 cervezas y habías dejado de comer y sigues picando. Claro, la receta perfecta para no conseguir el objetivo de pérdida de peso. Y otra cosa que añado que se me olvidaba, el alcohol disminuye la quema de grasa por parte del hígado. Cuando el hígado nota la presencia de alcohol en sangre, ya piensa, el hígado piensa que es el que gestiona en gran parte verter grasas a la sangre cuando estamos faltos de energía. Cuando a ti te queda poca energía, el hígado va a coger grasa de tus reservas y en parte va a fabricar cuerpos cetónicos para que tengas energía, va a quemar grasa. Claro, cuando hay alcohol, el hígado nota que ya hay energía suficiente y deja de quemar grasa. Aparte de que tiene que dedicarse a metabolizar el alcohol y no puede dedicarse tanto a quemar grasa. Con lo cual, aparte del veneno, aparte de la adicción, aparte de las calorías, es que el posible adelgazamiento que pudieras conseguir va a ser menos a costa de grasa y más a costa de masa muscular. O sea que si hablamos de salud y de obesidad, el alcohol es un no rotundo. Sí, sí. Y es curioso lo normalizado que puede llegar a estar, ¿no? En la sociedad. Es interesante. Bueno, hemos hablado de los diferentes grupos de prohibidos, ¿no? Un poco hemos hablado del chocolate, de los embutidos, del alcohol. ¿Qué me dirías de los fritos? ¿Es mejor, peor? Vale. Los fritos, aquí hay un tema diferente. Y es que un frito, de entrada, no tiene por qué ser negativo para la salud. Igual que yo te diría que el alcohol es negativo desde la primera gota, los procesados, ultraprocesados, productos azucarados y demás, también son negativos desde el primer bocado, los fritos no tienen por qué. Me explico. Un frito, al final, si tú el alimento que vas a freír es un alimento saludable, unas croquetas caseras, si tú las fríes, no tienen nada de negativo, no es un producto malsano. Lo único es que al freírlo, más o menos vas a triplicar el aporte calórico. Piensa que cuando freímos un alimento, aproximadamente gana el 20% de su peso en aceite. Si tú fríes 100 gramos de producto, esto es muy variable, depende de la porosidad del alimento, o sea, es una regla general. Pero si tú fríes 100 gramos de un alimento estándar, va a ganar 20 gramos de aceite. Cada 10 gramos de aceite son 100 calorías. Entonces, automáticamente tú a esos 100 gramos de producto le estás añadiendo 200 calorías en forma de aceite. Claro, es una especie de cebar la dieta. No, ¿para qué me voy a comer una croqueta al horno? La cebo con aceite, porque es que voy bien de peso. Claro, esto está muy bien para el típico adolescente de 14 años que pesa 40 kilos y no hay manera de engordarlo. Pues le metemos aceite en la dieta y así engorda. Pero para la gran mayoría de los mortales, que precisamente tenemos que intentar quitarnos calorías de la dieta, pues el frito va mal por el puro aporte calórico. Pero luego hay otro detalle. Y esto sin contar también que tú lo que frías sea pues un rebozado con pan blanco y que le pongas jamón york y que le pongas un queso de mala calidad y a lo mejor que encima frías una carne procesada. Ahí ya el alimento sería malsano, con lo cual no vale todo lo que he dicho. Pero luego hay otro pequeño detalle con los fritos, aparte de la densidad calórica. Y es que si freímos en un aceite de mala calidad o freímos a muy alta temperatura, cuando vemos que sale ese humo, ¡ostras, se me quema el aceite! El problema aquí es que se crean compuestos que son muy perjudiciales para la salud. Por ejemplo, cuando freímos carbohidratos a altas temperaturas, se crea la famosa acrilamida, que sabemos que aumenta el riesgo de cáncer. Según qué grasas friamos, también a alta temperatura, se crean las famosas grasas trans, que son también malas para el riesgo de cáncer y para el riesgo cardiovascular. Entonces, aquí entra ya el tema de que un alimento saludable
lo engordamos con el frito, pero además lo transformamos en un alimento no saludable por culpa de estos compuestos que se crean a altas temperaturas. Entonces, para prevenir esto, lo que habría que hacer es controlar muy bien la temperatura de los fritos. Yo no me lo sé de memoria, pero quiero recordar que no deben pasar de 160 a 180 grados. Por encima de los 200 y pico ya es donde aparecen estos compuestos. Y luego también utilizar aceites de buena calidad, que lo que se dice siempre, esto los nutricionistas saben más, con un punto de humeo alto. ¿Vale? Es decir, que hay aceites que enseguida que los calientas empiezan a echar humo. Eso significa que se están quemando y están apareciendo estos compuestos. Hay otros aceites, como por ejemplo el de oliva virgen, que necesitan una temperatura mayor, con lo cual tienes más margen. Puedes freír, te puedes pasar un poquito de temperatura y aún así no van a aparecer estos compuestos o van a hacerlo de forma poco significativa. Entonces, pues te estás protegiendo tu salud. Entonces, yo en cuanto a los fritos, por resumir, diría que pueden estar en tu dieta a sabiendas de que lo que estás haciendo es engordar tu dieta. Si para ti eso es imprescindible y decides que no te importa, calculas tu estrategia y encaja con un pequeño aporte extra de calorías de los fritos, no hay ningún problema. Que dices, oye, mira, me estoy dejando de tomar mi bocatita que tanto me gusta por la mañana para luego tomarme un frito que ni me va ni me viene, pues elige lo que te gusta, descarta el frito y quédate con lo que te gusta, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, aparte de la estrategia más puramente calórica, la estrategia de freír bien, con aceite bueno y a una temperatura controlada. Si quieres llegar al extremo, pues te compras un termómetro de cocina. Quizá no hace falta tanto y simplemente tienes que fijarte con que no te pases sacando humo y ya está. Si tienes esto en cuenta, los fritos los puedes introducir perfectamente en tu dieta, por supuesto de forma ocasional. Más ocasional cuanto más peso tengas que perder, ¿vale? Y luego también muy importante, siempre que tengas alternativas. Porque si tu única alternativa es que tú haces 4 cenas de fritos a la semana, ahí el problema es otro. Ahí el problema es que te faltan ideas. Y esto es una gran habilidad que yo le digo siempre a los pacientes para perder peso. Es mucho más fácil dejar de comer algo malo, que te engorda, que no quieres, lo que sea. Es mucho más fácil dejar de comer algo cuando tienes una alternativa. Ah, es que claro, si no desayuno croissants, ¿qué desayuno? ¿Una tostada con fuet? Si solo tienes esas dos alternativas, el problema es otro. Vete a internet y empieza a buscar alternativas saludables, que hoy en día lo tienes en la palma de tu mano. ¿Vale? Y el problema no es el frito, el problema es la falta de idea. Solución, aprender habilidades de cocina. Te compras un libro, te buscas en internet, sigues a 4 influencers de cocina que te den recetas saludables. Y cuando tú tengas 5 o 10 alternativas, que a lo mejor incluso te gustan más que los fritos van a desaparecer automáticamente de tu vida. Es magia. Claro, sí, sí. Venga, pues vamos, aquí tengo escrito de otro paciente que nos pregunta, bueno, ya hemos hablado esto, ¿eh? Nos pregunta si se puede tomar pan. Y quizá también te querría preguntar un poco si hay algún pan que es mejor que otro, ¿no? Ahora hacen pan de centeno, pan integral, pan no sé qué. Bueno, primero te pediría de responder la pregunta del pan en general, pero también tengo curiosidad para el pan este más especial, más saludable, ¿no? Parece que sea. Sí. Permíteme la broma, pero el tema del pan tiene su miga. La cuestión con el pan, a ver, el pan realmente a nivel puramente nutricional, que nunca nos tenemos que fijar solo en esto. Una cosa es los nutrientes que lleve el pan y otra cosa es qué sucede con eso en la vida real, ¿vale? Pero el problema con el pan a nivel puramente nutricional sería, primero que es pura energía. El pan, especialmente el pan blanco, es un alimento muy bajo en nutrientes. Lo que tiene son calorías. Y eso está muy bien para salvar sociedades. Lo que siempre dicen los antropólogos es que en todas las grandes sociedades que han existido siempre ha habido, salvo excepciones tipo esquimales, siempre ha habido un gran hidrato de carbono que ha servido de base para la alimentación. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque es relativamente fácil de conseguir y aporta mucha energía. Entonces, en un contexto de hambruna, el pan es la leche de bueno. Relativamente fácil de conseguir. Entiéndeme, digo, más difícil, o sea, más fácil de conseguir que cazar animales. ¿Vale? Entonces, el pan está muy bien porque es energía relativamente barata de conseguir en la naturaleza y te ayuda a sobrevivir porque te aporta un montón de calorías, pero no te aporta nutrientes. Aparte de carbohidratos, poco más.
o sea, sería la baja densidad nutricional. El otro problema con el pan es, en concreto en el pan blanco, que no tiene mucha fibra. Es decir, tiene un índice glucémico alto, mucho almidón, tomas pan, hace un gran pico de azúcar y de insulina en sangre, con lo cual no es el alimento ideal. Esto sería sobre todo a nivel nutricional. Pero el problema de verdad lo tenemos a nivel social, a nivel conductual, a nivel del día a día. Y es que precisamente por esto que te decía de que las culturas giran en torno a un hidrato, en Asia tienen el arroz, en América tienen el maíz, en Europa tenemos el trigo del que sale el pan, es que como está tan incrustado en nuestra cultura, comemos exceso sí o sí, ya no solo de pan, sino de trigo, de harina, el pan, las masas de cualquier empanada, tarta, lo que sea, la pasta, las pizzas, es que todo está hecho de lo mismo. Entonces, al final, ese alimento, el trigo, está sobre representado en nuestra dieta. Yo en plan broma muchas veces digo a los pacientes que si cuando nos morimos de viejos en nuestro epitafio pusiera el resumen de nuestra dieta, ¿no? ¿Qué es lo más representativo? Pues si a mí me preguntaran, ¿qué quieres escribir, Antonio, en tu tumba cuando te mueras? Yo diría, uy, que he comido de todo. Sí, pero solo puedes escribir un alimento. Lo que tendría que escribir es pan. Lo que tendría que escribir es pan. Es lo que más hemos comido. Y esto, en España, la estadística no miente. No hay ni uno ni dos. Cada estudio que se hace cada X año para ver de dónde sacan los españoles las calorías, sistemáticamente de donde más calorías sacamos es del pan. Porque va muy bien para el desayuno, porque va muy bien para picar algo, porque va muy bien para acompañar una comida, porque va muy bien cuando esa noche no quiero comer nada, me hago una tostadita. El pan es un elemento clave de nuestra dieta. Entonces, vuelvo a lo que te decía. ¿El problema del pan es nutricional? Muchas calorías, poca fibra. No, el problema del pan es conductual. Estamos rodeados de pan, es un recurso facilísimo y nos pasamos comiendo pan, queramos o no. Lo que te decía antes, ¿no? El típico paciente que no tiene otras ideas para desayunar. O pan con fuet o pan con jamón. Y si me sacas de ahí, croissant. Claro, fíjate, todo lleva harina. Entonces, ese es el gran problema con el pan. Ahora, respecto a tu pregunta que me decías, ¿sería mejor el pan integral? Por supuesto que sí, porque el pan integral va a llevar más fibra. Esto pasa muchas veces con panes tipo de centeno, de otros tipos de trigo, que casi siempre los hacen integrales, porque apuntan ya a un segmento de clientes que quiere algo más premium, más pensado en la salud y no tanto en el sabor. Obviamente, un pan de centeno súper integral o un pan integral de verdad es cemento. O sea, a nivel de sabor, de paladar, no hay competencia. El otro día me trajo mi mujer una barra de pan de una panadería de esta super premium, pan blanco, una baguette. Es que eso se me hace la boca agua de pensarlo. Claro, eso no tiene un sustituto gastronómico saludable, si tú lo que quieres es ese efecto. Entonces, volvemos a lo de antes. Si vas a buscar panes integrales para poder embutirte pan a diario, vuelves a caer en la trampa. Vas a tomar exceso de pan porque la harina, el pan, nos rodea. Si vas a limitar el aporte de pan y dentro de ese poco pan que vas a tomar va a ser pan de mayor calidad, integral y tal, no va a haber ningún problema. Y todavía voy un paso más allá, ¿no? Al final, esto es algo que siempre decimos, ¿no? Súper típico. Pero al final lo que cuenta es el global de la dieta. Es el global. Si tú haces una dieta completamente saludable, pero dices, no, es que cada día acompaño una comida con un poquito de pan, eso no va a tener ningún problema, ¿vale? Yo te diría que por concepto intentes no autoobligarte o tener alternativas a acompañar la comida con pan. Yo, por ejemplo, si a mí me das una tortilla de patatas sin pan, es que te la tiro a la cara, es que no la quiero. Yo es que para mí la tortilla de patatas va con pan. Pero cuando era pequeño y mi abuelo era panadero, pues imagínate, yo acompañaba con pan absolutamente todo. Cocido con pan, lentejas con pan, la pasta, mojaba el tomate con pan. Ahora eso lo veo una barbaridad. Entonces el problema es ese, que tú, el día que te tomas... Es que los viernes en mi casa hay tradición de cenar pan con tomate y embutido. Adelante, ¿eh? En un contexto de una dieta globalmente buena, eso no es un problema. ¿Podría venir aquí el gurú nutricionista súper experto? No, porque el pan blanco lleva esto. Te va a afectar la falta de fibra microbiota, te va... Eso está muy bien a nivel de ciencia, ¿eh?
pero no es extrapolable a nivel de realidad. O sea, la realidad es que lo que va a marcar que tu dieta sea buena y que consigas tu objetivo de aquí a 10 años, no es que el pan lleve más o menos fibra y tal, es que montes un sistema en tu vida real que te permita comer pan cuando quieres, no comer cuando no quieres o cuando no toca. Es decir, es mucho más pragmático. Hablamos mucho más de la gestión del día a día que del detalle nutricional, que para mí sería un puro mecanismo. Estoy siempre... Es una clásica confusión, ¿no? La gente coge un mecanismo científico y de ahí intenta hilar toda una práctica clínica. No, perdona. La práctica y los conceptos no son directamente extrapolables de la ciencia. Se basan en la ciencia, porque si no, viviríamos todavía en la época del chamanismo. Por supuesto que se basan en la ciencia, pero todo queda pequeño cuando ponemos esa capa por encima de gestión del día a día. Lo que te decía, es que los refrescos light no son buenos. Ah, resulta que cuando hago un estudio, los pacientes con obesidad que les digo que beban refrescos light, obtengo mejores resultados. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Si en el laboratorio eso no se cumple y en la realidad sí. Pues yo entiendo muy bien al que investigue en una universidad, pero yo soy un médico clínico, yo trato mi día a día con pacientes, en Lumina nos dedicamos a pacientes, muchas veces a pacientes con obesidad grave, que tienen puntos de partida muy malos y tenemos que cambiar todo eso y ahí hay que ser prácticos y explicar los fundamentos y darle estrategias y decirle, oye, puedes comer un poquito de pan blanco, ya lo iremos cambiando, no te preocupes, pero de entrada puedes comer un poquito de pan blanco. ¿Y qué pasa, Antonio, si lo cambio por pan de centeno? Mejor, no será la solución súper definitiva, pero mejor. Y así, pasito a pasito, vamos mejorando. Yo creo que en el pan se entiende muy bien el concepto de el problema está en el exceso y en cómo gestionar y reducir ese exceso y no tanto en hilar fino con el nutriente que lleva o deje de llevar. Ujú. Exacto, y esto es lo que has dicho, ¿no? El hecho de ir pasito a pasito y no de 0 a 100, de como cada día pan, ahora voy a quitarlo por completo porque no va a ser sostenible. Exacto. Aquí tenemos una última pregunta de un paciente pues, que tiene un problema un poco similar, ¿no? Nos cuenta que le gustan mucho los dulces y que ahora está empezando una dieta y si conseguirá adelgazar, ¿no? Si empieza una dieta, pero eso por las tardes y por esos snacks, continúa comiendo dulces. ¿Qué le dirías? Vale, aquí de nuevo hay varios detalles importantes. Lo primero, es posible que si estás comiendo muchos dulces, no sea tanto el problema del dulce, sino de la causa que hay detrás. Los dulces, igual que mucho otro tipo de comida hiperpalatable, muy sabrosa, nos generan mucho placer y muchas veces lo utilizamos para tapar malestares psicológicos. Algo tan tonto como el aburrimiento o una ansiedad, un problema que estás pasando en la familia, en el trabajo, en lo que sea. Entonces muchas veces es un parche que nos ponemos, es un autotratamiento que nos hacemos para aliviarnos psicológicamente. Entonces, si hay algún problema de estos, no tiene mucho sentido centrarse en el propio dulce, sino en lo que hay detrás. Si yo resulta, y a mí me ha pasado, yo soy de dulce, si yo resulta que estoy pasando una mala racha laboral y al lado de donde mi trabajo tengo un kiosco y me hincho a chucherías, el problema no son las chucherías, el problema es que estoy pasando una mala racha laboral. Y eso tendré que ir a la raíz del problema, hablar con un psicólogo, simplificar mi trabajo, aprender técnicas de afrontamiento para llevarlo mejor, hay que ir a la causa raíz, ¿vale? Ahora, dicho esto, si nos centramos en lo que es el puro dulce y en general los procesados, porque para mí el dulce en el fondo forma parte de toda una gama de productos hiperpalatables. Me da igual que me digas un bollicao con todo su azúcar o me da igual que me digas unas galletitas saladas súper aditivas, súper sabrosas o unas chips o unos nuggets también súper sabrosos con una salsa. Comida industrial hiperpalatable. Y aquí, de nuevo, juntando lo que es la parte científica, técnica, nutricional y la parte práctica conductual, lo que vemos es que es un problema realmente de catastrófico a nivel social. Y el problema con estos procesados, dulces, lo que quieras, comida hiperpalatable, para mí el problema es que cumplen lo que yo llamo el triplete de la muerte. Coinciden tres aspectos que son destructivos
tanto para la salud como para el control de la conducta alimentaria, ¿vale? Primero es que llevan venenos. Sucede lo mismo que pasaba con el alcohol. El azúcar es malo para la salud, las grasas trans, aditivos todos los que quieras, exceso de sal. Es decir, en primer lugar, llevan venenos. Eso no sería un mayor problema que hubieran venenos si consigo controlar la cantidad. Pero aquí está el segundo problema. Son alimentos diseñados y rediseñados. Las empresas saben mucho de cómo vender para resultar irresistibles. Son alimentos irresistibles, tan sabrosos que nos llevan a perder el control, con lo cual es un veneno que además no podemos controlar. Es casi como una droga. No está aceptado el término de que provoquen adicciones, pero sí que sabemos que cumplen muchos rasgos de adicción. Pues de entrada, veneno y no poder resistirnos conductualmente. Y tercero, para rizar el rizo, la guinda al pastel, están por todos lados. Nos los anuncian en la tele, nos los anuncian en el YouTube, los tienes en el kiosco, en la gasolinera, 20 pasillos en el supermercado. Es decir, de aquí no puede salir nada bueno. Te vuelvo a resumir los 3 puntos. Un alimento que es venenoso, que no puedes resistir y que es hiperdisponible porque te lo anuncian por todos lados, incluso muchas veces con un marketing deshonesto, como por ejemplo cuando regalan muñequitos a los niños o pegatinas para que quieran el bollicao por la pegatina. Triplete de la muerte. Este triplete lo convierte en un real, ¿no? Es realmente un problema importantísimo a nivel social, a nivel nutricional, porque ya no hablamos de un veneno, hablamos de un veneno, pues eso, muy facilón, irresistible. Es que realmente es casi como una droga, es un problema muy bestia. Por suerte yo creo que cada vez nos estamos dando más cuenta, no hay más que ver todo el auge que hay del real fooding en los últimos años, ¿no? Porque realmente puede ser una muy buena estrategia centrarte solo en eliminar procesados. Hay muchas cosas que tratar, ¿no? Si tú te centras en eliminar procesados pero tienes ansiedad, no vas a conseguir el objetivo. Si te centras en eliminar procesados pero el domingo te pegas una barbacoa de 7.000 calorías, tampoco vas a cumplir los objetivos. O sea, que hay más cosas. Pero yo, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con un paciente en Lumina, realmente les doy dos consejos para empezar. Uno, que se organicen la dieta. Dos, que eliminen o reduzcan al mínimo los procesados. Con esas 2 ideas tienes más que de sobra para empezar. También es verdad que sabes que el planteamiento que hacemos en Lumina es empezar lo más fácil posible, porque lo que queremos es, la primera fase siempre es una fase de creación de rutinas, de motivación, de ir a los fundamentos. Eso de dar una dieta con 100.000 ideas, 100.000 cosas, es que eso no sirve. Ojalá sirviera, pero no sirve. Entonces la idea es empezar por los fundamentos y sin duda un fundamento es evitar los procesados. Exacto. Bueno, pues nada, hemos tocado todas las preguntas que teníamos. Muchas gracias, Antonio, otra vez para ayudarnos. Dicho esto, bueno, si alguien tiene más preguntas, nos las podéis enviar en nuestras redes sociales, en nuestros formularios de contacto, que estaremos encantados también de ayudaros. Y si las mandáis, pues también las compartimos las respuestas y podéis ayudar a más gente. Así que adelante y nada, si no quieres añadir nada más, Antonio, lo dejamos hasta la próxima. Perfecto, Arnau, nada más. No, gracias por este ratito tan agradable y nos vemos en la próxima. Perfecto, venga, adiós. Adiós.